El webinar de hoy será sobre la gestión de datos científicos. En el webinar se presentarán conceptos asociados a la organización y la gestión de estos datos y peculiaridades para la exploración mineral. Los ponentes serán Thelma Isengard, Norberto Neto y Bartira Carvalho. Thelma es graduada y con maestría en física con especialización en geofísica, habiendo actuado en órganos de investigación y en empresas de petróleo por más de 15 años y desde 1995 como gerente técnica y consultora de soluciones en Geosoft Latinoamérica. Norberto Neto es tecnólogo en Internet y en red con certificación ITIL y Microsoft y ha actuado como analista de soporte de TI por más de 10 años y como analista de soluciones en Geosoft Latinoamérica. Y Bartira Carvalho actúa en el área comercial de Geosoft Latinoamérica como ejecutiva de cuentas y es responsable por el desarrollo de relaciones con empresas de minería y consultoría en Latinoamérica. Bueno, ahora voy a pasar la presentación a los ponentes y vuelvo después en la sesión de preguntas y respuestas. Olá, buenos días y buenas tardes para algunos y otros. Acá habla Bartira, como ya presentado por Eduardo, en nuestra oficina en Río de Janeiro estamos yo, Norberto y Thelma. El tema de hoy es la gestión de datos geocientíficos, un ejemplo para la minería. Con ese slide les presentamos la agenda del webinar de hoy. Inicialmente vamos a hablar un poquito de la compañía de Geosoft, quiénes somos, qué tipo de trabajo y soluciones tenemos. Después enseguida será una consideración sobre los datos. Presentaremos un estudio de caso, un trabajo que hicimos con Red Bay en la recuperación de datos. Después presentaremos las soluciones Geosoft para el tema de gestión de datos y habrá un tiempo para las preguntas. Geosoft es una compañía con la matriz en Canadá, en la ciudad de Toronto. Tenemos oficinas en los continentes. Somos una empresa que desarrolla y provee soluciones y programas para la exploración global. Servimos actualmente a más de 5.000 clientes. Nuestro gran diferencial es que de nuestros recursos, de nuestros profesionales, 50% son con formación técnica, geocientífica. Volviendo a hablar un poquito de las oficinas de Geosoft, además de la matriz en Toronto, tenemos una oficina de desarrollo en Estados Unidos, tenemos una oficina en África, otra en Europa y una en Australia. En Moscú y Beijing tenemos representantes que proveen servicio en las lenguas locales. Y desde nuestra oficina en Río de Janeiro atendemos a las compañías e instituciones de gobierno educacionales en Latinoamérica. Tenemos acá en nuestro continente, incluyendo de México hasta el sur de Sudamérica, agentes que nos apoyan con los negocios locales en varios países. De nuestra oficina en Río de Janeiro, además de la parte comercial, también proveemos a nuestros clientes soporte, entrenamiento y otros servicios en portugués, inglés y castellano. Tenemos, como comenté, un número muy grande de clientes. Tenemos clientes de la exploración minera, de energía, gobierno, ambientales y educacionales. Estos slides presentan algunos de nuestros clientes, no todos, pero algunos bastante bien conocidos desde todas las áreas que comenté.
Bueno, además del tema de la gestión de datos, también creemos que es importante comentarles que tenemos soluciones de desktop para procesamiento de datos. El Oasis Montage es nuestra plataforma madre, el primer que desarrollamos. A esta plataforma es posible añadir extensiones para procesamiento de datos geofísicos y de geología, sondeo, geoquímica, etc. El Geosoft Target llamamos de hermano de Oasis, es una plataforma direccionada a la geología, trabaja con el mapeo de superficie y de datos de sondeo. Además, es posible añadir a esta plataforma la extensión de geoquímica. Más recientemente desarrollamos extensiones para ArcGIS, considerando que esta es la plataforma GIS de muchos de nuestros clientes. El Target sirve para el procesamiento de datos de sondeo y también de superficie con las herramientas Geosoft en ambiente ArcGIS. Y el Geochemistry for ArcGIS añade al ArcGIS la capacidad de procesar datos de geoquímica, hacer control de calidad y los tipos básicos de mapeo en geoquímica. Además de soluciones de desktop, Geosoft ha desarrollado también un servicio de inversión geofísica que tiene una importante característica que es el procesamiento en la nube, lo que hace muy rápida la respuesta del proceso de inversión. Bueno, y con respecto al tema de nuestro webinar, tenemos también soluciones y servicios para la gestión de datos. A izquierda está un resumen de qué es DAP, que es nuestra solución de servidor para la gestión de datos, y a derecha un resumen sobre nuestros servicios de datos también asociados a las necesidades de gestión. Entonces, ahora seguirá la presentación Telma, desarrollando un poquito más sobre las soluciones, los datos y las soluciones Geosoft para la gestión de información de exploración. Gracias, Partida. Entonces, buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a empezar con el asunto de este webinar. Entonces, primeramente, una reflexión acerca de la explosión de datos que estamos viviendo hoy día y que realmente es algo que es impresionante. Todos tienen una noción, por ejemplo, del número de fotos que uno toma diariamente, y si uno piensa en sitios turísticos, por ejemplo, y mira a su vuelta, se ve la cantidad de archivos que es generado en un instante en un sitio. Entonces, lo que vemos es que realmente cada vez más crece, y el principal es que nosotros tenemos que estar listos para eso, tener una política en la empresa, ahí mismo o personalmente, para poder dar cuenta de tantos archivos y poder buscarlos, encontrarlos y usarlos. Bien, entonces ahí vemos información de cómo va a crecer este volumen de información digital. La estimación es que en 2020 vamos a tener como 44 miles de billones de gigabytes de datos. Bien, y en particular vamos a hablar de datos no estructurados. ¿Qué son datos no estructurados? Son datos que no poseen una estructura definida, o sea, que no son bien almacenados en una base de datos relacionales. Entonces, estamos hablando de textos, imágenes, videos, etc. Entonces, son archivos. Hoy se habla mucho también de Big Data, que engloba los dos tipos. Se engloba a la parte de textos, de grandes bases de datos, pero también incorpora esta definición de datos que no estructurados muy grandes y su gran cantidad.
La mayoría de los datos que se ve hoy día en la web y también en las empresas son no estructurados. Entonces, en particular, cuando hablamos de nuestras soluciones, estamos hablando de informaciones geofísicas generadas por aerolevantamientos, estamos hablando de imágenes satelitales. Y cuando hablamos también de esta explosión de los datos no estructurados, se refiere también al tamaño de los archivos. Entonces tenemos la cantidad de los archivos que es creciente, bien como el tamaño, por la alta resolución que uno puede hoy día obtener sus imágenes. Entonces son archivos realmente muy grandes y difíciles de almacenar y de buscar. Bien. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de exploración mineral y de levantamientos aéreos en este caso. En el pasado, uno hacía un levantamiento y usaba un método o dos. Hoy día, ya con todos los métodos muy desarrollados, uno ya hace levantamientos que son de varios métodos, como se ve, gamma espectrometría, ya se toma un vídeo digital de levantamiento, levantamientos electromagnéticos, magnéticos, también levantamientos de terreno con láser, que son archivos muy grandes, bien como levantamiento de gravimetría radiométrica, que en vez de medir una única componente, va a medir 5 componentes independientes. Entonces, como les dije, son la cantidad de los archivos y también el tamaño de ellos. Bien, entonces, ya sabemos que tenemos que pensar cómo lidiar con esta cuestión. Tenemos que establecer en una empresa una política para tratar, almacenar, poder buscar estos datos cuando necesario. Y cuando uno piensa en establecer una política, hay que prestar mucha atención a la calidad del dato. Entonces, el dato necesita estar correcto, ser exacto, atender las reglas de negocios establecidas, ser consistente, completo, integrado y sin duplicación. Ese es el ideal. Entonces, uno cuando empieza a trabajar con varios datos, necesita primero definir qué datos vamos a usar, cuáles van a ser las fuentes, sus propiedades y reglas. Y a la medida que uno va usando sus datos, entonces va pensando, bien, yo tengo que confiar en este dato. Él tiene que estar disponible, ser usable. Y ahí pasamos a la validación con la línea de base, la métrica, el perfil y también cómo utilizarlo en aplicaciones como dashboards, por ejemplo. Y listo, uno entonces empieza a mejorar sus datos, entonces a hacerlo correcto, a limpiar, transformar, enriquecer. Y lo importante en todo eso es saber que la mejora de la calidad de los datos es un proceso continuo. A medida que uno lo usa, lo va mejorando y cada vez más él se torna útil. Bien, otro asunto que es de suma importancia es que los datos deben ser integrables. Como hablamos que hoy día se tiene de un determinado sitio varios métodos, varios levantamientos, lo que se quiere es integrarlo. Pero no son los datos científicos, los datos también de la empresa, por ejemplo, son muy importantes, de las finanzas, del marketing, de ventas, todo eso uno cada vez más quiere extraer información del mayor número de archivos de datos posible. Y bien,
nuestra visión acerca de eso, que es una visión cada vez más compartida por los gerentes de datos, es que no hay una única solución para todos estos tipos de datos. Que lo importante es que uno los integre a través de sus metadatos. Entonces, si uno tiene una buena base de metadatos, eso va a permitir integrar todos los tipos de datos. Entonces, en este ejemplo que tenemos para exploración mineral, entonces hablamos de varios datos que son muy importantes. Entonces, datos de sondeo, geofísica, datos geográficos, geológicos, la parte de derecho minero que es fundamental y también reportes y documentos asociados. Uno tiene distintas soluciones para cada tipo de dato. Unos son estructurados, otros no. Pero si uno tiene una base común, con metadatos es posible buscarlo y encontrarlos a todos. Bien. Y entonces, ¿qué son metadatos? Metadatos son las informaciones acerca del dato. Ellos son los datos usados para búsqueda. Y también, como recién explicamos, para integración. Además, hay estándares que fueron establecidos para metadatos, como por ejemplo la ISO 19139, que nos permite realmente integrar. También hay estándares a veces del propio país, como Brasil tiene el estándar INDE, otros países también establecieron estándares para sus datos geográficos. Y además en los metadatos, nosotros también almacenamos o utilizamos las políticas y reglas de negocio que gobiernan los datos, así como atributos técnicos, transformaciones y cálculos, la manipulación y el uso, y también el lineaje, la procedencia de los datos. Bien. Y ahora, entonces, estamos viviendo un momento de desafío en la minería, que son las nuevas descubiertas. Hoy día hay que invertir mucho más para hacer una nueva descubierta que en pasado. ¿Y por qué eso? Hay varios problemas asociados. Uno es que realmente los depósitos más fáciles ya fueron encontrados en áreas, claro, de acceso. Entonces, áreas de acceso más difícil torna más caro. También hay costos asociados al trabajo, aparte de perforación y administración. Con todo eso se ve que acá hay una información que entre 2002 y 2012 el gasto creció como 8 veces y las descubiertas solamente 3 veces. Entonces uno ve este disparate. Sí. Además, costos de exploración también creciente. El costo de la adquisición de datos, uno puede ver en el gráfico que es creciente a cada vez y que el costo de actualización es mucho más bajo comparado a la adquisición. O sea, con eso uno ve que hacer una revisión de datos históricos ya adquiridos por sus empresas o servicios geológicos no requiere inversiones adicionales. Entonces,
agregado a este desafío, se dice, ¿no?, que donde hay desafío hay oportunidades. Entonces, en realidad, lo que vemos es que con estos desafíos de los costos crecientes, uno tiene una oportunidad en sus datos históricos. Los datos históricos, en realidad, son los datos crudos más procesamientos antiguos que se ha aplicado a los datos. Entonces, ahora vamos a realizar una primera encuesta para saber de ustedes. Sí. Gracias, Telma. La primera encuesta ya se encuentra activa en la pantalla. La pregunta es si su organización tiene datos históricos que necesitan ser recuperados y o organizados. Las opciones de respuesta en la pantalla, sí, no o no sé. Vamos a dejar abierta la encuesta unos 10 o 15 segundos para que todos puedan votar. Y creo que ahora ya podemos cerrar la encuesta y compartir los resultados. Bueno, los resultados son que 71% de los participantes tienen estos datos históricos y que necesitan ser recuperados. Bien, excelente saber. Imaginábamos un poco que nuestra experiencia nos ven mostrando que hay varias empresas que tienen datos históricos y que no los tienen usado como podrían. Vamos a volver entonces a nuestra presentación y acá en realidad hablamos un poquito de las soluciones Geosoft que van desde el servidor de datos hasta servicios relacionados a la recuperación de datos. Entonces, en este momento yo voy a pasar la palabra a Norberto, que va a presentar un estudio de caso que todavía estamos ejecutando, que es una empresa de exploración Hudbay. Buenas tardes, yo me llamo Norberto. Voy a hablar un poco sobre este estudio de caso de recuperación de datos que estamos haciendo con Hudbay. Hudbay es una empresa minera canadiense con operaciones, propiedades y actividades de exploración en las Américas. Su foco principal es los metales básicos y preciosos. Este es el motivo pelo cual ellos están haciendo este proyecto de recuperación de datos. Ellos tienen algunas áreas que tienen que hacer la decisión de mantener o no. Con la recuperación de los datos, ellos pueden hacer una revisión en estos datos, hacer una verificación usando nuevos procesos, reorganizando los datos y haciendo nuevos procesos de ver si puede tener algo en esta área. Y una otra cosa muy importante es la exploración brownfield, que es una exploración realizada alrededor de la mina y que tiene la oportunidad de hacer la descubierta de recursos próximos en operaciones existentes. Esta es una visión general del proceso. La primera cosa que hacemos en conjunto con la empresa, hacer una definición de los datos. Durante esta definición vamos a hacer la verificación de que los datos son buenos, los datos son malos y los datos desconocidos. Una cosa importante que hacemos antes de iniciar el proceso es una definición de datasets. Dataset es un archivo y sus asociados. Un ejemplo muy común
Son los archivos shape.ds, que se tiene el archivo principal y los archivos accesorios asociados a ellos. Y después que hacemos esta división inicial, tenemos la preparación de los datos y la publicación de los mismos. Eu vou agora falar sobre cada tipo de dados, cada grupo que temos, os buenos, malos e desconhecidos. O primeiro grupo que temos são os dados buenos. E como havia falado, isto é hecho em conjunto com a empresa. E a primeira coisa que hacemos é uma organização. Durante esta organização, vamos fazer a definição das regras de negócio, como vamos fazer esta organização de los dados. Hacemos a definição dos conjuntos de dados, que são os datasets. Criamos a organização, a estrutura de carpetas. Hacemos como vai ser o metadados, quais serão os campos obrigatórios, como vai ser ponido essa informação. Vamos a ter processamento adicional de los dados. E depois dessa fase inicial, quando hacemos a organização, vamos iniciar a preparação. Em la preparação, vamos fazer a separação de los dados, fazer o renombre de los conjuntos de dados, los datasets. E uma coisa importante é que se tem que poner todos os nomes iguais, o arquivo principal e seus acessórios. Vamos fazer a remoção de los arquivos duplicados, mover uma nova organização de carpetas, criar os metadados. Esse foi necessário fazer o processamento adicional dos dados. E depois da preparação, vamos fazer a publicação. Os dados são preparados para carregarmos. Depois hacemos uma verificação nos conjuntos de dados. Se é necessário, hacemos uma finalização nos metadados e a publicação de los dados. Depois da publicação, o dado está listo para o usuário. E para os dados malos, é mais rápido. Hacemos a identificação de todos os dados que são malos. E isto é sempre hecho em conjunto com a empresa. Temos uma ferramenta que usamos que vai ser listo automaticamente, mas a configuração da ferramenta é hecha em conjunto com a empresa. E depois que identificamos os dados malos, hacemos a remoção dos duplicados e tem uma decisão que é da empresa se vamos a ser o arquivo ou borrar os dados. E o último caso são os dados desconhecidos. Dados desconhecidos são dados que nossa ferramenta não pode fazer automaticamente a separação. É necessário uma intervenção manual. E vamos, fazendo esta intervenção, separar os dados em os grupos de malos e buenos. Esse é o dado, depois dessa intervenção, é um dado bueno. Vamos fazer a organização, a preparação, a publicação e vai estar listo para o usuário. Esse é um dado malo. Vamos fazer a preparação. Nessa preparação é muito rápida. E, de acordo com a decisão da empresa, vamos borrar ou arquivar os dados. Estas são as ferramentas que usamos neste projeto com Hudbay. A primeira é o Dapper, que é a nossa solução de gerenciamento de dados. Depois são as nossas ferramentas e processos de organização de dados e recuperação. Neste caso específico de Hudbay, nós desenvolvemos uma ferramenta de conversão que pega os arquivos RAW e faz uma transformação para arquivos de RealSoft. Usamos Oasis para fazer a verificação. Todo arquivo depois da conversão é aberto em Oasis e fazemos uma verificação. Temos também uma ferramenta de edição de metadados, onde ponemos os metadados de acordo com o que foi acertado com Hudbay. E por último, à direita temos as ferramentas que não são de RealSoft, mas nós usamos neste projeto. Temos Dropbox, que é uma ferramenta usada para sincronização de dados. Este projeto tem personal de RealSoft em Brasil, em Canadá, e temos a equipe de Hudbay, que é em Canadá. Então, para que os dados todos tenham acesso a estes dados, usamos Dropbox para fazer esta sincronização. A outra ferramenta é Kanbanize, é uma ferramenta para referenciamento de processos.
todas as tarefas que criamos em Kanbanize e podemos ver quem está fazendo o quê. Hacemos este control por Kanbanize. E por último, uma ferramenta muito útil que é para renombre de arquivos. E todas temos o link para que vocês possam usar-se desse. Acá é uma visão de como é o processo, uma visão general. À esquerda teremos como nós recebemos estes dados. Vocês podem ver que são muitos dados, alguns são duplicados. E são dados em formatos RAW, como se vende os equipamentos, os equipos. E depois, durante a preparação, como havia hablado em Hudbay, nós hacemos a conversão dos arquivos RAW para arquivos de Geosoft. Então, vocês podem ver que temos base de dados de Geosoft, temos grid de Geosoft, e por uma decisão de Hudbay, nós temos um arquivo zip RAW que tem toda a informação útil que vai ser guardada. E uma coisa muito importante é que durante a preparação ponemos os metadados e mesmo no arquivo zip podemos fazer uma busca geográfica, porque a informação geográfica está no metadado. E depois da preparação, eles usam DAP. Vocês podem ver nesta pequena pantalla como é exibido os dados para eles. Eles podem fazer uma visualização do metadado. E acá nós temos a informação geográfica. E uma coisa muito útil é que se pode fazer uma pré-visualização dos dados. Vou agora passar para a Thelma, que vai falar pouco sobre os avanços nas geociências. Gracias, Norberto. Entonces, vimos un poco cómo usamos el proceso para esta recuperación de datos históricos y ya habíamos también hablado de la motivación. Un poquito más hablando de la motivación acerca de estos datos es que los avances en los softwares de procesamiento y mismo inversión pueden traer una nueva luz a estos datos históricos. Entonces, antes se generaban productos como contorneo, negro, blanco, cosas así. Hoy día se tienen capacidades de visualización mucho más grandes, además de técnicas de procesamiento y interpretación automática, incluyendo la parte de inversión, que realmente nos pueden traer más información con los datos, con una inversión muy pequeña en realidad. Bien, en este momento vamos a hacer una segunda encuesta. Eduardo, por favor. La segunda encuesta ya se encuentra activa en la pantalla. La pregunta es, ¿cuánto tiempo usted lleva para encontrar los datos en su empresa o institución? Algunos minutos, algunas horas, algunas veces, algunos días, no encuentro o no sé. Son las opciones de respuesta. La encuesta, se puede votar en la encuesta solamente en la pantalla, no es posible utilizar el chat. Pero si uno tiene algún comentario sobre alguna de las opciones, pueden enviarnos, sí, por el chat. Bueno, ya tenemos un buen número de respuestas. Vamos ahora a cerrar la encuesta y compartir los resultados. Thelma, los resultados nos dicen que la mayoría lleva algunos minutos, pero muchos de ellos algunas horas y 16% días para encontrar los datos en la empresa. Muy bien, entonces eso también era un poco esperado. Estamos viendo realmente aumentar este cuidado de tener los datos disponibles, pero todavía hay muchas empresas que no tienen soluciones y no tienen cómo buscar de manera
óptima sus datos. Entonces vamos a volver a nuestra presentación y de nuevo hablando de las soluciones de Geosoft. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos varias soluciones para las empresas, empezando con una solución de metadatos, que como creemos es la solución ideal para la integración de todo tipo de datos. Geosoft está muy alineado con la industria, utilizando la combinación de XML y SQL para los metadatos. Tenemos soporte al estándar ISO, además a otros estándares también como FGDC, INDI y otros. Y la idea es que tenemos un editor de metadatos y más que eso, en realidad tenemos un flujo de trabajo que es implementado junto con esta solución de metadatos. Ese flujo hace con que los que conocen los datos, que está acá en el punto 1, que es la creación, entonces la creación de los metadatos es hecha por quien conoce los datos. Entonces crea lo que le llamamos de paquete de datos. El paquete son los archivos y todos sus asociados, además de un XML con las informaciones de metadatos. Ahí él submete estos paquetes a un administrador que va a hacer la submisión es hecha a través del editor, con un flujo, puede ser por email o a través de redes de computadoras, ¿no? Entonces, el administrador hace el QA, control, análisis de calidad y caso esté todo bien, él hace la carga de estos metadatos en una base de datos. Eso evita que haya basura en su base de datos. Entonces, solo el administrador puede hacer la carga de los metadatos en la base. Si hay algún problema, lo devuelve para que sea verificado. Después de hacer este control y análisis de calidad de la carga, entonces pasa al administrador de DAP, al software que va a hacer la verificación física del archivo, su integridad, si está completo con información de coordenadas, todo eso. Una vez hecha esta verificación, entonces datos son publicados en el servidor y están listos para ser usados en proyectos. Bien, acá es un ejemplo de un editor. El editor es completamente customizable. En este caso estamos mostrando un ejemplo para geofísica donde hay informaciones importantes que son almacenadas. La idea es que los campos son customizables, se puede tener campos obligatorios como este título que está con un asterisco amarillo, indica un campo obligatorio, otros no son. Se puede seleccionar las informaciones o teclear, también eso es definido. Y acá es la visión del administrador donde hay el botón de upload que lo permite realmente hacer la carga o rechazar. Bien. Entonces, después de esta solución de metadatos implementada y con su flujo propio de trabajo, uno puede tener la gestión de informaciones hecha con DAP, que es nuestra solución, que está alineado con las mejores prácticas de TI, que permite tornar las informaciones disponibles y a través de autoatendimiento de los usuarios. La
la aplicación del servidor verifica la integridad de las informaciones y trae con ella mecanismos de búsqueda. Se puede poner seguridad de acceso, que es fundamental, entonces ver quiénes son los que pueden accesar determinados datos, además de generar reportes permitiendo hacer auditoría. Los mecanismos de búsqueda están en los clientes y es bastante importante informar que los clientes en realidad no tienen costo asociado y los clientes son varios que vamos a mostrar más adelante. Acá son algunos de los archivos que son soportados por DAP nativamente, entonces son archivos generados por Geosoft, archivos utilizados ampliamente en la industria como GeoTIFF, SW, JPEG, JPEG 2000, además de mapas y tabs de Mapinfo, shapes y layers de Esri, 3D PDF y muy importante, documentos, pero documentos en realidad son cualquier tipo de archivo que no sea nativamente soportado, que puede ser añadido e incluso tener búsqueda geográfica a través de sus metadatos. Entonces, es bastante abierta esta aplicación de servidor, permitiendo que uno añada cualquier tipo de dato que puede ser datos como tablas, datos como archivos raster, vectores y también datos en 3D, cada vez más utilizados en la industria. Entonces, las opciones de búsqueda, como yo explicaba antes, están los clientes y muy importante es que no hay costo de cliente. Entonces, estas opciones de búsqueda que estamos mostrando en esta pantalla son las opciones que están en el cliente que llamamos robusto, porque está dentro de un aplicativo. Pero el aplicativo puede ser el Oasis, el Target o simplemente utilizar el Viewer de Oasis, que es un aplicativo sin costo para visualizar todos los datos generados con los formatos Geosoft, o los plugins también sin costo que están disponibles tanto para ArcGIS como para Mapinfo. Las opciones de búsqueda incluyen tanto de texto libre, como está acá, por ejemplo, Servicio Geológico de Brasil, como geográfica, como estructurada. Y en realidad, las tres juntas. Se puede tener tres criterios que son usados para buscar y rápidamente ubicar, localizar sus datos. Además de esas opciones que están en el Seeker, que es el cliente robusto, también se puede cargar un archivo de polígono o un shape, algún tipo de archivo para hacer su búsqueda geográfica. Y una vez que uno encuentre las informaciones, también se puede previsualizar y ver también los metadatos para estar seguro de que está con el dato correcto. Bien, entonces además de este cliente también es instalado un cliente web que puede ser utilizado en el Internet Explorer, el Chrome o Mozilla, y que es simplemente el nombre del servidor. Acá tenemos la dirección del servidor libre de Geosoft, que tienen varios datos interesantes disponibles públicamente, como por ejemplo es el SRTM, que es uno de los más usados, pero también mapa magnético del mundo, mapa gravimétrico del mundo, datos batimétricos de NOAA. Hay muchos archivos interesantes que pueden ser usados y también uno puede probar un poquito cómo el
buen y útil el DAP, el servidor de datos de Geosoft. Bien, también Geosoft desarrolla soluciones personalizadas. Entonces, en este momento estamos trabajando con la empresa Cameco y desarrollando un portal que justamente tiene la idea de integración de datos que hemos presentado, que permite de un único sitio buscar los datos que están almacenados usando distintas aplicaciones. En este caso sería AdServer para los datos geográficos, DAP para los datos geofísicos y Aquai para los datos de geoquímica y sondaje. Entonces estamos desarrollando eso para Cameco y ya hace muchos años que desarrollamos software personalizado de uso que son armamentos no explodidos y que es bastante usado por el gobierno norteamericano. Por ejemplo, es uno de los principales clientes de este software. Y acá también tenemos links para los estudios de caso. Entonces, acá presentamos a ustedes la arquitectura de una solución de este tipo de portal. Entonces, un portal de geoinformación con sus varios servidores para distintos tipos de datos y en realidad un único mecanismo de búsqueda que permite encontrar los archivos independientes de la plataforma que los almacena. Entonces tenemos por detrás bases de datos relacionales distintas o sistemas de archivos, pero eso es transparente para el usuario. Otra solución personalizada, en este caso hemos desarrollado para Vale Exploración Global, que es también un reporte de proyecto. En este caso busca solamente en 2 bases de datos, en DAP y Aquai, y permite saber qué datos están almacenados en las 2 plataformas en un determinado proyecto o área. Y con eso también se puede ver temporalmente cómo ha evolucionado este almacenamiento de datos. Bueno, en resumen, nosotros hablamos de la oportunidad que está conectada al buen uso de los datos históricos en un momento de crisis como estamos viviendo. También hablamos del flujo de trabajo que se puede establecer en un ambiente para buscar y almacenar y tener las informaciones correctas de sus datos, además de establecer también reglas como organización lógica estandarizada, la importancia de los metadatos y de tener una solución que para todos sus datos, relativamente metadatos, la importancia de buscar y localizar su información y también de obtener con facilidad reportes y poder hacer auditorías en sus datos. Entonces, algunas de las conclusiones de este webinar son que los metadatos son la clave para encontrar e integrar sus datos. También la importancia de atender a estándares establecidos, la búsqueda por calidad que debe estar en todas las fases del proceso y que es continua, la importancia de la seguridad de acceso a los datos y eso también no es una solución simple o única, pero el metadato permite integrarlas todas y además de la valorización que se puede dar a los datos históricos. Bien, entonces ahora vamos a hacer la tercera y última encuesta
Por favor, Eduardo. Listo, ya se encuentra activa la tercera encuesta y la pregunta es si las soluciones presentadas pueden ser útiles para su empresa o institución. Esta pregunta estará activa unos 30 segundos más y las opciones de respuesta son sí, no o no sé. Y les recuerdo que solamente pueden votar en la pantalla, pero pueden también enviarnos sus comentarios. En la segunda encuesta, algunos participantes nos comentaban que el tiempo para encontrar los datos depende también del tipo de dato. Esto es interesante. Y bueno, creo que esta tercera encuesta ya podemos cerrarla y compartir los resultados. Tema 80%, casi 80%, para 80% de los participantes las soluciones serían útiles. Qué maravilla, quedamos muy contentas. En realidad voy a pasar a Bartira la palabra para comentar y encerrar la parte de presentación. Sí, bueno, nos quedamos contentos de saber que las soluciones pueden ser útiles. Estamos disponibles para conversar. Vi en las preguntas que hay situaciones variadas. Hay tipos distintos de necesidades, formatos de archivos y todo. Entonces, se quede a voluntad para escribirnos y podemos desarrollar alguna conversa en particular con respecto a alguna duda o algún tipo de dato de solución que ustedes necesiten, ¿sí? Vamos ahora a concluir la presentación. Hablamos entonces de servicios, de soluciones de desktop, de muchas cosas. Entonces, ¿cómo Geosoft puede ayudarle con sus demandas de procesamiento de datos y gestión de datos? Podemos trabajar con nuestro equipo experto en la recuperación, organización y limpieza de los datos históricos que su compañía o institución tenga. Ayudamos con base en la experiencia que tenemos ya con nuestros clientes y los servicios y proyectos que ya hicimos. Podemos ayudar en desarrollo del flujo de trabajo que ustedes seguirán después en la gestión de datos, ayudando con la creación de estándar para la organización, con nuestra solución de metadatos que incluye la parte de base de datos y la entrada de metadatos, control de calidad de metadatos, incluso con la organización de los metadatos. Podemos ayudarles con nuestra solución de servidor, que es la interfaz DAP, que como Tema explicó, ayuda en la búsqueda y localización, reproyección y creación de ventanas de datos. Además, tenemos nuestro portal de informaciones que centraliza en un único acceso todas las informaciones geocientíficas que la compañía o institución tenga. Y por último, el desarrollo de soluciones personalizadas. Como comentamos, además de nuestras soluciones estándar y los conocimientos que tenemos, nuestro grupo de desarrolladores también hacen soluciones personalizadas de acuerdo con las necesidades de varios clientes que tenemos. Bueno, ahora tenemos algunos, en verdad, muy pocos minutos para las preguntas. Ya algunas ya contestamos, las que no haya tiempo para contestar, vamos a contestar por email. Estaremos en contacto con ustedes. Pero Eduardo ahora va a ver algunas preguntas y vamos contestando conforme sea posible con respecto al tiempo. Perfecto. Gracias, Bartira, Telma y Norberto por su presentación. Creo que tenemos tiempo para unas 5 o 6 preguntas. Vamos a empezar con la pregunta de Mónica Mata. Les pregunta cuál es para ustedes el mejor manejador de metadatos. Y yo les preguntaría también cuáles son los principales estándares y normas para metadatos. Para nosotros la mejor solución es la nuestra. Una cosa que
tema no había hablado, después que la empresa o institución hace el desarrollo de esta solución de metadatos, el cliente puede ser distribuido, puede enviar para sus fornecedores de datos, para todos de la empresa, no tiene custo, se paga solamente una vez. Y el principal estándar es ISO 19139, es el estándar que se usa en India, en Brasil. E também tem FGDC, que é um estándar norte-americano que se foi muito usado, mas em nossa opinião isso é o principal agora. Agora até lá, os novos estándares são basados em isso. Gracias, Norberto. Outra pergunta de Franz Smith Tinta. Me pergunta si las herramientas son las que usan para la depuración de datos corruptos. Bien, en realidad no. Sim, hacemos esto. Podemos hacer, si o dato está corrupto, não se pode ser leído, é fácil de descobrir quando você tenta abrir o dato, vai ter uma mensagem de erro. Esse é um dado que nós conhecemos, podemos usar ArcGIS para fazer uma verificação, podemos usar OASIS, que é o mais comum, e em todo projeto de recuperação de dados, mesmo que a empresa não tenha um servidor DAP, nós usamos e DAP faz esta verificação do dado automaticamente. Se o dado tem algum problema de informação geográfica, ou não está correto, ou não está íntegro, DAP vai a ter uma mensagem de erro para nós. Agora, uma coisa que não é possível é ser, especialmente automaticamente, se tem uma base de dados e tem uma informação incorreta, não é uma informação inválida, não é uma informação que vai a causar um problema. Nós não podemos fazer essa verificação automaticamente. Tem que ser uma pessoa que conhece o dado. Então, em todo o projeto, neste exemplo de Handbay, é muito importante que alguma pessoa da empresa que tenha conhecimento do dado trabalhe em conjunto com o software, para ajudar nestes momentos que o dado está íntegro, mas nós não estamos muito certos se o dado está correto. O que podemos fazer é a verificação da integridade. Não temos como fazer se o dado está correto ou não. Perfecto, gracias. Otra pregunta ahora de Raúl Baladares. Les pregunta si se pueden elaborar filtros y consultas avanzadas sobre los datos almacenados en metadatos, en XML. Quando a informação está apenas no XML, é mais difícil, mas uma solução como a de Software, que tem uma base de dados, você pode fazer consultas à base de dados. Ela tem infinidades de consultas que você pode fazer. Qualquer campo que você tenha em o editor de metadados, bate nessa informação na base, e você pode usar a base de dados para ser consulta. Agora, diretamente no arquivo XML, é difícil. Vai ter muito trabalho para você conseguir uma informação muito rapidamente. Eu creio que usando o arquivo XML não é possível. Tem que ter uma base de dados com esta informação de metadados. Una pregunta de Julio May. Les pregunta si se puede subir y gestionar con DAP videos georreferenciados. Usted, como o tema havia hablado, em DAP se pode poner qualquer arquivo, mas em caso de vídeo vai ser ponido em DAP com um documento. Usted vai poder fazer a busca geográfica, hacer una búsqueda con las informaciones en metadato. Por ejemplo, este video es un video de un sondeo, por ejemplo, de una exploración en determinada área. Esta información tiene que tener en el metadato y va a tener la información geográfica en el metadato.
Mas você não vai poder fazer uma pré-visualização do vídeo em dato. Vai poder fazer o download deste dato, mas não tem a opção de pré-visualização, como em YouTube, por exemplo. É solamente isso. Gracias, Norberto. Tenemos tiempo para una última pregunta de Carmelo Machaca. Les pregunta cómo vincular archivos PDF que no están georreferenciados. Como havia hablado, você põe a informação no metadato. Uma coisa que não falamos em nenhuma hora é que você pode usar para essa informação geográfica outro arquivo que tenha informação geográfica. Por exemplo, você tem shape de uma área e quer pôr esta informação deste shape no arquivo PDF. Na nossa solução de edição de metadato, tem uma área que você pode selecionar este shape como informação geográfica. E usando esse shape vai ter a mesma informação geográfica no arquivo PDF. Mas esta informação vai estar no metadato. E uma coisa importante é nossa solução pode ler a informação geográfica do metadato. Não são todas as soluções que tenham esta capacidade. Gracias, Norberto, por su respuesta. Antes de sus consideraciones finales, yo tengo acá algunos recordatorios. Como ya les decía, los archivos estarán disponibles para bajar en la brevedad. Les enviaremos por email los links para bajar estos archivos. Y la mayoría de las preguntas ya fueron contestadas por el chat y también por los ponentes, pero algunas de ellas serán contestadas después del webinar por email. Y los certificados de participación serán enviados por email el próximo martes. Yo les invito a participar en nuestros próximos eventos. Ya tenemos una agenda de webinars. El próximo viernes tenemos un webinar en inglés y al fines de septiembre realizaremos una semana de seminarios online. Esta semana será en portugués, pero ya estamos planeando una semana de seminarios online en español. Y también les invito a participar el próximo año en Mundo GeoConnect Latinoamérica. Es una conferencia y feria de geomática que se realiza todo año en São Paulo, Brasil. El sitio web del evento ya se encuentra disponible. Nosotros les enviaremos en el chat el enlace. Bueno, muchas gracias por su participación. Gracias a todos. También muchas gracias a los ponentes por su tiempo para hacer las sesiones de prueba, para que todo se quedara bien en el webinar. También por su tiempo para la presentación y también su atención con las preguntas. Y gracias a Geosoft Latinoamérica por la asociación para la realización del webinar de hoy. Ahora les invito entonces a Telma, Norberto y Bartira para sus consideraciones finales. Bueno, nosotros agradecemos la audiencia. Hubo un gran número de asistentes. Muchas gracias. Estamos disponibles para cualquier duda que tengan. Claro, a Mundo Geo também agradecemos sempre porque não é o primeiro e não será o último webinar que hicimos com vocês. E os materiais que serão compartidos seguirão com as informações, serão compartidos por Mundo Geo e estarão também publicados na página de Geosoft e estarão com os dados de contato, incluso de nossas informações nas redes como Facebook, YouTube e outras, onde temos muita informação. Bueno, muchas gracias Eduardo, gracias también Norberto y nos vemos en el próximo webinar. Gracias a todos y buenas tardes y espero que les tenga gustado. Gracias a todos
Que tengan todos un buen día o buenas tardes o una buena noche y seguimos en contacto.